Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. ¿Cuál es el destino de nuestro país? ¿Qué proyecto de nación rige las decisiones y acciones de nuestros gobernantes? Hasta la llegada de la tecnocracia neoliberal, la mayoría de los mexicanos aceptábamos, unos más y otros menos, los principios de la Revolución Mexicana. Nos sentíamos herederos de lo que nuestras autoridades se encargaron de definir como la primera revolución social del siglo XX. De alguna manera consideramos que era lógico que la tierra fuera quien la trabaja, que era de elemental justicia que la seguridad social protegiera a todos los habitantes del país, que era natural que la educación fuera gratuita y laica, que era necesario que existiera una división entre el Estado y las iglesias, que el consumismo era un pecado del capitalismo yanqui. En fin, tenemos la idea de que al país lo estábamos construyendo todos, bien o mal, para dejarle algo mejor a las generaciones venideras. Esta sensación prevaleció hasta mediados del frívolo López Portillato, si bien ya se había debilitado como consecuencias de las chifladuras del Echeverriato. Con Miguel de la Madrid se perdió por completo el rumbo, empezó a sentirse que el país iba a la deriva. Carlos Salinas, mediante el gasto de cientos de millones de dólares en campañas de publicidad, sustituyó los ideales de la Revolución de 1910, muchos de ellos ficticios, pero sentidos, por otros más modernos, pero igualmente ficticios, y peor aún, ajenos a la realidad y mentalidad del mexicano común y corriente. Durante el salinato, la idea de que la tierra debería ser para los campesinos fue reemplazada por la que afirma que debe ser de las agroindustrias que tengan mucho capital, que la seguridad social debe ser privatizada, que la educación de calidad solo pueden proporcionarla los particulares, que las iglesias no solo pueden, sino que deben participar activamente en el campo de la política, que hay que comprar y comprar para así ser consumidores reyes del mercado. Al desprestigiarse a Salinas como resultado del derrumbe económico de diciembre de 1994, se vaporizaron los nuevos ideales y objetivos. Ahora, sin ideales revolucionarios nacionalistas o capitalistas importados, el país no tiene un proyecto definido. El discurso oficial genera la percepción de que el objetivo nacional es incrementar el Producto Interno Bruto en un determinado porcentaje, frenar el crecimiento de la inflación y de las tasas de interés, cuidar que no se exceda el déficit público. En fin, satisfacer metas macroeconómicas con las cuales pocos pueden relacionarse. Los mexicanos todos, y no solo los miembros de la clase política, debemos empezar a discutir qué tipo de país queremos, sobre cuáles bases ideológicas lo vamos a refundar, hacia dónde lo queremos llevar. No podemos seguir como vamos hacia ningún lado. Es lo que escribí hace 22 años. Y ahora, en mi columna de hoy digo, las preguntas con que inicié mi columna hace casi 22 años siguen siendo válidas porque nadie de la 4T ha podido contestarlas plena y satisfactoriamente, por lo menos para mí. He dicho. No, yo creo que para nadie. Yo creo que el país sigue sin rumbo. O sea, sí sabemos hacia dónde vamos, hacia un desastre económico. Pero esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Es diferente tener un desastre económico a tener un objetivo y un propósito nacional. Esto no lo tenemos. Continúa todavía, vamos a decir, el gobierno sigue trabajando en función de que no se pierdan, que no se caiga la economía, que no nos endeudemos. Esas son acciones momentáneas, no te definen el rumbo de nación, definitivamente. Eduardo, creo que esto sucede con muchos de los gobiernos y tal vez no nada más en México, sino en el mundo, que cuando los políticos están en campaña parecen entender muy bien qué tipo de país quieren y con sus propuestas y su ideología y todo muy claro, pero en el momento en el que llegan al poder se empiezan únicamente como a apagar fuegos, a confundir, si eran de izquierda, ya empiezan a tener políticas de derecha, a contradecirse lo que dijeron en campaña. O sea, creo que el rumbo del país queda muy bien plasmado en sus mentes y en documentos, en las campañas políticas y en el momento en el que los gobiernos realmente aterrizan. Esto se intensificó con la llegada de los tecnócratas neoliberales, no lo podemos negar. A ti no te tocó la época donde decías que la Revolución Mexicana y esto y aquello. ¿Por qué? Porque todos crecíamos con eso y más o menos la creíamos, más o menos. Hugo.
Mira, yo creo que al final del día se trata de que los candidatos en su momento solamente le tiran a la solución de los problemas, no le tiran a un concepto mucho más profundo. Yo oigo poco, Hugo, ojalá subieras tu volumen. Gracias. ¿Se escucha mejor? ¿Se escucha mejor? Sí. ¿Sí? Síguele. Bueno, te digo que al final del día todos nada más le apuestan a la solución de los problemas, a un concepto mucho más profundo, científico, tecnológico de país, ideológico y demás. Es solamente solución de problemas. El problema es que no lo pueden hacer, y como pasó, por ejemplo, en Irán, en lugar de ser un avance, llega a ser un retroceso, o lo que se piensa que es un retroceso, como en el caso de la Revolución Islámica. Pero ese país será un retroceso para ti, pero es un país que tiene proyecto de nación. No, es a lo que voy. República Islamista, ellos tienen un proyecto. Nosotros no, yo quiero saber cuál es. No, por eso digo. Rápidamente, Ramsés. Bueno, lo que hay que ir viendo y pensando hoy en día es que en México todos estamos todos contra todos. No hay una coordinación de qué es lo mejor para la nación y no estoy viendo qué es lo que necesitamos tener de largo plazo. Y no olvidemos que es un fenómeno mundial, como dice Liliana. Con la llegada de Ronald Reagan a la presidencia ahí en los 80s a Estados Unidos, o 70s, ya no me acuerdo, se empezó a perder la idea del proyecto de nación de Estados Unidos. El proyecto de cada generación iba a vivir mejor que la anterior, que no iba a haber pobres. Se perdió también con este plan tecnocrático neoliberal. Bueno, fue un experimento, fracasó igual que el comunismo soviético, caray. ¿Y ahora qué nos queda? Es la pregunta, que nos la conteste el presidente, que nos la contesten sus ideólogos. Yo espero mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.